Mi nombre es Justin Baker, para los que no me conocen. Me gusta considerarme medio latino, ya que mi media naranja es latina, es de México. Y por eso cuando estoy con ustedes, pienso que soy Tino Panadero, no Justin Baker. Tenemos un gran día adelante y a medida que vamos empezando, vamos a ver en general el tema y a lo largo del día nos vamos a volver más específico sobre cada tema. Si vieron esta charla ayer, una de las cosas que tienen que hacer es prestar mucha atención porque realicé algunos cambios. Entonces voy a seguir adelante porque este video lo vamos a ver más adelante. Pero esto es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a decir una de las mejores cosas que comenzaron. Fue Martín, que ya empezó, habló de un caso y ahora estamos todos juntos. Y para los que nos divertimos anoche, nos volvimos amigos y familia y sientan la responsabilidad de escucharme, aunque estén bastante cansados. Entonces es un gran honor estar aquí. Y una de las cosas en las que pensamos cuando pensamos en cuidados paliativos, la cosa que quiero que entiendan es que el cuidado paliativo es la responsabilidad de todas las personas que están aquí presentes. ¿Quién de acá es enfermera o enfermero? ¿Trabajador social? ¿Trabajadora social? Genial. ¿Y psicóloga, psicólogo? Bien. Genial. ¿Doctor? ¿Doctora? ¿Qué tal fisioterapeuta? Muy bien. ¿Docente? Excelente. ¿Nutricionista? Déjeme pensar. ¿Tienen terapeutas ocupacionales? ¿Qué más? ¿Administradores? Probablemente haya algún administrador. No me gusta admitirlo, pero yo lo soy. ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Oncólogos? Estudiantes, tenemos estudiantes en la cabina. Un placer verlos. ¿Algo más? Bueno, intérpretes, partes vitales del equipo. Tenemos 5 intérpretes, ¿no? Sí. Esta es la diapositiva correcta. ¿Dónde está mi láser? Perfecto. Entonces, en esta charla, que será el comienzo, así comenzaremos el día mostrando lo que es el cuidado paliativo en general y lo que cada uno de ustedes puede hacer para sus pacientes y familia para integrar el mejor cuidado paliativo posible. Vamos a hacer un gran repaso de la integración de los cuidados paliativos en la oncología. Soy oncólogo y pienso en las cosas como oncólogo, pero si están en otra área de la medicina, todos los mismos principios pueden ser aplicables. Así que si tengo un caso o una idea de la oncología y ustedes piensan sobre oncología, no es verdad. Yo soy oncólogo, pero lo segundo es que vamos a hablar un poco de la historia en St. Jude's y cómo hemos integrado los cuidados paliativos de una forma muy estructural, y voy a hablar un poco de eso. Y luego vamos a entrar a la parte principal, que es hablar sobre 3 estrategias que pueden utilizar una vez que se vayan de aquí y vean a sus pacientes para proveerles un mejor cuidado. Primero, quiero presentarles, bueno, se deben estar preguntando por qué tenemos koalas aquí. La respuesta es que nuestro equipo se llama el Koala Team
que significa calidad de vida para todos los niños. Y le damos a nuestros pacientes estos koalas y pelotitas. Y este es mi otro equipo, mi familia, que también es parte del equipo koala, porque están dispuestos a ponerse suéteres y estar conmigo, incluso aquí en Navidad en nuestra fiesta de suéteres horribles. Cuando pensamos en qué son los cuidados paliativos, No entendí lo que dijo. puede ser una capa extra de apoyo. Y lo mencioné ayer, pero mi palabra favorita es compasión. Y tengo una charla en TED, de TED Talk, eh, que hice sobre la palabra C, que no es cáncer, sino que es compasión. Es lo que todos tenemos que hacer, tenemos que ser médicos compasivos. Y realmente lo que significa es sufrir con nuestros pacientes. Entonces, cuando definimos cuidados paliativos es muy simple, hay muchas definiciones, pero el concepto principal es, bueno, yo soy un oncólogo y como un oncólogo el enemigo debería ser cáncer. Pero como doctor de cuidados paliativos, el enemigo es el sufrimiento. Entonces tenemos que pensar en los cuidados paliativos, se enfoca en contra del sufrimiento. Puedes decir cualquier otra cosa, pero si entendés que el sufrimiento es lo más importante. El sufrimiento puede venir de muchas formas. Puede ser espiritual, puede ser psicosocial, provenir de dolor físico. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos abarcar y contrarrestar el sufrimiento. Ahora sabemos que integrar los cuidados paliativos puede reducir el sufrimiento. Y es vital reconocer que en los casos como el que recién mencionaron, los cuidados paliativos tienen que ser integrados desde el comienzo. Sin embargo, pueden estar pensando, tenemos que referirlos a cuidados paliativos. Ese no es el caso. Y les voy a mostrar por qué. Lo que quiero decir es que los cuidados paliativos tienen que ser integrados en todo el hospital por ustedes que están acá. Es su responsabilidad cuidar a los pacientes. Y lo que usamos en St. Jude es integrar el cuidado paliativo hasta el punto en que lo llamamos a la oncología de cuidados paliativos. Y es una mezcla entre cuidados paliativos y oncología. Y con mi equipo estamos ahí en la mitad. Entonces creamos un programa de residentes. Se hace un año de oncología y 2 días de cuidados paliativos. Investigación en ambos años. Y publicamos muchos artículos acerca de eso. Y la pregunta es, ¿integrar cuidados paliativos en la oncología hace una diferencia? En el mundo de los adultos podemos demostrar que sí que lo hace. Definitivamente se puede decir que la integración de los cuidados paliativos en los pacientes con enfermedades metastáticas desde el comienzo hace la diferencia. Últimamente hemos obtenido muy buenos datos acerca de eso. En esta evaluación encontramos que los cuidados paliativos estaban aumentando en la oncología y descubrimos que más pacientes morían en sus casas cuando estaban referidos a cuidados paliativos.
y tenían más posibilidad de tener momentos significativos. Había un aumento en el análisis psicológico. Esto es muy interesante. Lo que hacemos en St. Jude, los pacientes reciben menos cuidados intensivos. Tienen que pasar por menos procedimientos, pero no vivieron menos. Esto es un concepto muy importante porque muchos pueden decirse que no hacemos estas intervenciones intensivas, un paciente puede vivir menos, pero en St. Jude esto no ocurrió. También descubrimos que los cuidados paliativos mejoraron la satisfacción de las familias. Y también es muy importante porque la gente que cuida también mejoró su calidad de vida. Las cargas fueron menores y al involucrar los cuidados paliativos, la familia se sintió más escuchada por todos los miembros del equipo. La forma en la que hacemos esto en St. Jude y la forma que yo recomiendo y cómo lo hablo en todas partes del mundo, y bueno, hace 6 meses un poco vergonzoso, pero en Noruega, en Oslo y en Copenhague, Dinamarca, Roma, Italia, Sydney, Australia, en Uganda, Johannesburgo, Sudáfrica, muchas partes del mundo y ahora en Montevideo. Viajé por todo el mundo hablando sobre esto mismo, cómo integrar cuidados paliativos en la oncología. Y la mayor parte del tiempo piensan que se trata de acá arriba, que los cuidados paliativos deben ser una consulta, pero solamente una consulta en oncología La realidad es que la oncología y los cuidados paliativos son disciplinas muy parecidas en la forma en la que pensamos. Pensamos en comunicación, en la toma de decisiones, en trabajar en los síntomas. Pensamos en todas estas partes. Pero la realidad es que es la misma forma en la que trataríamos los casos paliativos pediátricos. La realidad es que si somos solo un equipo de consulta, solo sería un equipo al final de la vida. Así que nos hemos integrado y seleccionamos poblaciones específicas con casos parecidos a los que presentó Martín, que en casos en los que desearíamos a priori que el equipo de cuidados paliativos se volverá parte del equipo para tratar el neuroblastoma. Todos los pacientes sufren trasplantes de médula ósea y es interesante porque cuando nos reunimos con miembros del equipo si una familia dice, no queremos juntarnos con el equipo Koala, no pasa muy seguido, pero probablemente 2 veces en los últimos años, y el jefe del trasplante dijo, si no se juntan con el equipo Koala no pueden tener un trasplante porque es parte del equipo. Y esto es lo que es integrarnos. Somos parte del equipo. Y el equipo de trasplante incluye los cuidados paliativos. Y en la última etapa es en lo que pensamos en lo institucional, en la educación, las fuentes. Y esto es lo que es esto, lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando de asegurarnos. Estos últimos 2 son dependen de los cuidados clínicos, pero el último es sobre proveer recursos, información a todas las personas que estén relacionadas con los cuidados paliativos. La mayor parte de mi
charla de hoy va a ser sobre la última parte, este último nivel. Y tenemos un enfoque. Es raro esto porque ayer estaba bien la presentación. Es interesante porque cuando lo pensamos en integrarlo en la oncología, la oncología está basada en los protocolos y los cuidados paliativos somos lo opuesto. No sé si debería ser lo siguiente, pero porque hay confianza lo voy a hacer. Solamente hay 2 oncólogos hoy, así que nos podemos burlar entre nosotros. Y como un oncólogo, si tienen que pensar en un baile, ¿en qué baile representa la oncología? Piensen en el protocolo. ¿Dijiste tango? Bueno, bien. No es lo que estoy pensando, pero lo voy a decir. ¿Qué más piensan? Bueno, vos casi hiciste los movimientos. Ella está pensando como Vogue. Yo estoy pensando como en robot. Porque somos muy estructurados, muy rígidos. Todos los oncólogos aman un mapa, porque son muy estructurados. ¿Y qué pasa con los cuidados paliativos basados en los hogares? Lo que yo pienso es, no sé si ustedes tienen esta danza acá, pero eso se llama The Wobble. Es algo liberador, relajado. Entonces, cuando piensan en unir estas dos cosas, hay que tener un enfoque sistemático. Porque no puede haber un robot que esté haciendo el baile wobble. Entonces tenemos que asegurarnos de tener una perspectiva muy sistemática. Fue muy difícil al principio en St. Jude's en 2009. Nos dijeron que no podíamos ver a ningún paciente que necesitaba un trasplante de espina de médula. Y después de unos años, sí empezamos a verlos. Les voy a contar algunas de las dificultades que tuvimos, las conversaciones difíciles, pero lo logramos y ahora podemos hablar de trasplante de médula pediátrica y de los modelos de cuidados paliativos y cómo debería verse el cuidado. Entonces ahora vamos a hablar de puntos claves, prácticas claves para mejorar el cuidado y los objetivos. ¿A ustedes les gustó la parte del baile? ¿Funcionó? Es muy interesante porque fui un oncólogo neuronal por muchos años y el día que pensé que tenía que pensar, dejar eso, fue el día de que no podía dejar de pensar en eso de esa forma estructurada. Podía importarme mucho mis pacientes, pero no podía seguir pensando en los tratamientos del cáncer. Entonces, cuando pensamos en estas prácticas, la primera es las cosas que decimos y las cosas que no decimos. Comunicación es la cosa más importante que hacemos. Vamos a pasar una charla entera en este tema, así que no me voy a enfocar mucho ahora. Los 13 puntos de esta charla son críticos, pero muy similar a los cuchillos para los médicos, las palabras son para las personas de cuidados paliativos. Hablamos mucho de diagnóstico, de tratamiento, de intervenciones.
pero nunca hablamos de qué tan crítico y vital es la comunicación. Las familias nos dicen, en Saint Jude's es un poco difícil describir esto, entonces va a ser un poco intimidante, pero tenemos casi 250 padres en Saint Jude's en duelo. Nuestro trabajo empezó en 2010 y ahora tenemos 250 de esos padres y les preguntamos cuál es su perspectiva. Y ellos dicen cosas como que saben cuando una persona está diciendo la verdad y que hace la diferencia saber que esa persona se preocupa por ellos. La comunicación no simplemente es comunicar algo per se. Tenemos que decir la verdad, tenemos que explicar estos problemas, pero también tenemos que hacerlo, de nuevo, como el baile, así como bailando con la familia. Y una de las cosas que me contaron por unos estudiantes aquí es que cuando yo era un estudiante era, mira a este doctor y ver qué es lo que querés, qué es lo que vas a aportar al equipo. Y sobre esta persona y qué es lo que aporta esta persona. Y cuando terminás con la capacitación, entonces ahí pensás en qué tipo de doctor querés ser para tus pacientes. Y eso te hace sentir bien, sí. Entonces pensé en esto y después de ser un neurooncólogo por un año, dije, esto está completamente mal. Tenemos que estar confiados y tener buenas habilidades, de que podemos ser el tipo de médico que esa familia necesita. Y lo que quiero decir es que capaz que una familia dice, bueno, el doctor Baker me ayuda mucho, me dice exactamente lo que tengo que hacer, y otra familia puede decir, bueno, es el mismo doctor que el mío, porque a mí me da 3 opciones con toda la información y me apoya en todas las decisiones que yo pueda tomar. Y otro dice, bueno, capaz que hay otro doctor Baker, porque el mío incluye mucho a mi hijo a tomar las decisiones. ¿Ven lo que hice? Yo veo lo que la familia necesita y escucho cuáles son sus necesidades y me cambio a mí mismo para ser el tipo de médico que ellos necesitan. Y esto es lo que significa decir toda la verdad, pero decirla de forma sesgada, porque mucha verdad puede dejarte ciego. Todos los que estuvieron ayer de noche saben que soy un tipo de las relaciones. Soy extrovertido, pero necesito relacionarme, necesito conexión. Y todos lo necesitamos. La belleza de este trabajo es que si podemos comprometernos a relacionarnos con nuestros pacientes y familias, hace la diferencia. Y creo que lo saben, pero la verdad es que los datos están empezando a mostrarlo también. Si piensan en la alianza, estos son los pasos que hemos determinado para ello. Todos los miembros del equipo interdisciplinario tienen que tener profesionalismo y respeto hacia su experiencia. Todos tenemos que respetar a las familias y los pacientes. Y si tenemos esta alianza terapéutica, bajarán los arrepentimientos y mejorarán los resultados psicosociales de las familias. Si tenés una conexión más profunda con la familia y ellos lo sienten, los resultados psicosociales son mejores. De hecho, más tarde vamos a hablar de autocuidado. Y creo que si les pregunto cuál es la mejor parte de ser médico, dirían la conexión que tengo con las familias.
Y si hay esa conexión, hacemos la diferencia para las familias. Cuando pienso en la confianza, pienso en una chanchita. Todos los niños tienen chanchitas. Algunos son mejores para poner monedas. 2 de mis hijos les gustaba sacarlas. Pero pienso en eso cuando pensamos en la confianza. Tenemos que invertir en estas relaciones. Y si invertimos en ellas, tendremos un gran devolución de nuestra inversión. La práctica integrada número 3. Tenemos que entender la experiencia de la enfermedad del paciente antes de entrar mucho en el proceso. Y cuando pienso en las esperanzas y los valores y todas estas cosas que guían las decisiones que tomamos, uno de los temas que ocurren desafortunadamente es que no estoy seguro de la palabra, rompemos a nuestras familias. Esta pregunta que le hacemos a todos nuestros pacientes y nuestras familias: ¿cómo te has sentido al estar enfermo? Es una pregunta que cuando les pregunto a ustedes qué dice la gente probablemente dice horrible, difícil, y todo eso es verdad. Pero la mitad de las familias a las que le pregunto dicen: bueno, mi hijo empezó cojeando y luego fue al pediatra y después de un par de visitas pudimos hacer una radiografía. Y le digo: bueno, gracias por contarme la historia médica, pero ya hablé con el médico, ya leí el historial, pero quiero saber más de tu experiencia como persona. Y lo increíble es que si piensan sobre esto, sus hombros bajan, me miran, a veces lloran y dicen: nadie nunca me preguntó eso antes. Y eso es horrible. No nos estoy felicitando porque hacemos esto con todos los pacientes, pero imagínense lo que nosotros como comunidad médica le hemos hecho a estas familias para que cuando hago una pregunta tan simple como ¿cómo es? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo has pasado? Esa es su respuesta. Volvimos esa madre, a ese paciente, en una enfermedad, no un paciente, no una persona. Y así es como ella respondía a la pregunta antes de venir a nuestro hospital. Cuando sus amigos le preguntaban, respondía como una persona, no como una enfermedad. Eso lo hicimos nosotros. Y una de las cosas importantes para entender es que a veces nuestras familias se encuentran en un pozo oscuro, profundo, y quiero compartirles este video. Esto es sobre es una de mis escritoras favoritas. Va a ser interesante ver cómo los intérpretes hacen con esto. So what is empathy and why is it? ¿Qué es la empatía y qué es la simpatía? La empatía significa conexión y la otra, la conexión es para afuera. Una profesora que estudió las profesiones en las que se usa la simpatía buscó. La empatía es tener la perspectiva, poder entender la perspectiva de la otra persona, no juzgar, reconocer las emociones en otras personas y comunicarlas. La empatía es sentir con las personas. Y yo pienso en la empatía como un lugar secreto donde alguien está en un pozo y se sienten estancados, sobrecargados, y ahí decimos: hola, bajamos, yo sé lo que se siente estar aquí. La simpatía es: qué feo que es, ¿no? ¿No? ¿Querés un sándwich? La empatía es una decisión, una visión vulnerable, porque para conectar con otra persona tengo que conectar con algo mío que se siente de esa forma.
casi nunca una respuesta empática significa por lo menos. Y lo hacemos todo el tiempo, sí. Porque cuando una persona nos comparte algo muy doloroso y siempre tratamos de verle el lado bueno. Entonces, tuve un aborto. Ah, por lo menos sabés que podés embarazarte. Mi matrimonio se está destruyendo, por lo menos tenés un matrimonio. A John lo van a sacar de la escuela. Bueno, por lo menos tenés a Sara, que es un muy buen estudiante. Y en conversaciones difíciles, a veces es mejor para resolver las cosas. Prefiero que digas, no sé qué decirte, solamente muchas gracias por haberme contado. Porque la verdad es que esto es mejor que una respuesta. La conexión es mejor que una respuesta. Quiero que recuerden esa última frase. Lo que mejora algo es la conexión. Bueno, la práctica número 4. Tenemos que estar seguros de entender los que son los objetivos del cuidado. Y cuando pensamos en los objetivos del cuidado, es muy común que, bueno, es interesante el caso que compartieron. El neuroblastoma es un gran ejemplo de lo que estoy a punto de hablar. Cuando vuelve el neuroblastoma, si le pregunto a un oncólogo qué hacemos, es muy común que nos respondan como oncólogos, bueno, lo próximo es otro tipo de quimioterapia específica. Y eso es una respuesta muy fácil cuando vuelve el neuroblastoma. Pero la realidad es que lo que deberíamos hacer depende de los objetivos de tratamiento. Y lo que tenemos que pensar es, hay que ayudar a las familias en este proceso y es complicado. Para nosotros es un día más, pero para esa familia es muy complicado tomar decisiones. Tienen que pensar sobre todos los aspectos y una de las más importantes, las cosas importantes que podemos entender es dónde estamos y dónde la familia piensa que estamos en cuanto a los cuidados, a los objetivos de cuidado. Y cuando pensamos en esto, nuestro primer objetivo es la cura. Y estoy muy agradecido de que por suerte podemos tener muchos pacientes en esta etapa cuando empezamos. No siempre, hay algunos menores con enfermedades de gran riesgo que no pueden curarse, pero la mayoría empiezan por aquí. En algunas otras enfermedades no es tan fácil. Con las enfermedades genéticas no hay chance de curarse. Pero el siguiente objetivo es hacer todo lo que podamos. Entonces, la familia que volvió al cáncer tiene que pensar, hay que asegurarnos de que estudiamos todas las posibilidades. Así que las familias en esta categoría, ¿cómo lo llamamos normalmente? ¿Cuál es la etiqueta que les ponemos? Bueno, me alegra que no están diciendo la palabra, pero la palabra que creo que están pensando es en negación. Ni siquiera sé cómo decir esa palabra en español. ¿Negación? Bien. Bueno, no funciona en español porque Denaya es un río donde estuve en Uganda. El río Nilo. Estuve en el río y yo no creo que esto sea estar en negación. Me parece que es una familia que hace todo lo posible. ¿No suena mejor? Que están intentando ser buenos padres, haciendo todo lo posible. Están tratando de amar a su hijo de la mejor forma. No están en negación. Luego llegamos a un punto donde la decisión es tratar de vivir por la mayor cantidad de tiempo posible. Quizá la quimioterapia es agresiva,
pero esto es lo que quizá ayude a que vivan el mayor tiempo posible. Y cuando pienso en la quimioterapia y las diferencias, yo creo que esta es la quimioterapia en el hospital. Y después tenemos a niños con los que queremos que vivan la mayor cantidad de tiempo posible y de la mejor forma posible. Esto es más para los pacientes que están fuera del hospital, que balancean la calidad de vida con el tratamiento. Y luego llegamos a un punto antes de la muerte de un niño que, más que pensar en el tratamiento, nos importa el confort. Y esto es muy importante, porque esto es un marco teórico para que luego nosotros nos aseguremos que las familias están en el mismo lugar que nosotros. Y algunas de las cosas que quiero decirles es que estos no son estables. Estos están en evolución. Entonces hay que revisitar estos temas y pensar en ellos juntos. Y quiero que sepan que incluso si el último es el único que habla de confort, siempre las familias están tratando con el confort. Por eso hemos tenido tanto éxito en St. Jude's. Encontrar curas, salvar niños es el eslogan de St. Jude's. Y asegurarnos de que todo día es el mejor día. E integrar la calidad de vida y asegurarnos de que la gente se sienta lo mejor posible mientras que están pasando por este tratamiento. Así que cuando pensamos en objetivos, todos estos temas influyen en nuestros objetivos. Puede ser sobre sufrimiento y cómo ellos entienden el sufrimiento. Puede ser sobre la prognosis, el pronóstico. Todo esto lleva a los objetivos y estos objetivos deberían determinar las opciones de tratamiento. Y es muy común que en lugar de intentar entender estos temas y luego llegar a los objetivos, generalmente hacemos cosas porque podemos en vez de tratar de entender si deberíamos hacerlo. Y hay gente que puede interpretar eso de la manera incorrecta, porque piensan, bueno, el médico de cuidados paliativos dice, no deberíamos hacer más quimioterapia, pero lean esto de vuelta. Muchas veces hacemos las cosas porque podemos sin considerar si debemos. Solo estoy diciendo que tendríamos que pausar, que debemos pensar en el por qué y en el si deberíamos. Y creo que igual la mayoría de las veces diríamos que sí, pero parar nos va a ayudar y pensar en los objetivos y asegurarnos que la familia está en el mismo lugar que nosotros. Y es interesante porque también veo el otro lado de la situación. Capaz que no es tan aplicable acá en Uruguay o no se aplicaba cuando estaba en África, pero a veces en St. Jude's tratamos de convencer a la gente para que no haga algo. Decirles, esto es una opción, pero es muy mala. Porque pasaría esto, pasaría lo otro, sería muy malo por esto o por lo otro. Y luego si la familia elige eso, nos enojamos. La realidad es que quizá ni siquiera deberíamos haberlo dicho. Porque una decisión solo es una decisión si realmente es una opción para ellos. Tenemos que pensar esto durante los procesos. Y cuando pensamos en la comunicación, vamos a hablar de dos casos muy específicos y vamos a hablar sobre comunicación y sobre la toma de decisiones éticas. La práctica número 5, entender la importancia de la esperanza, aunque sea en situaciones donde no parece haber esperanza. Y cuando pienso en la esperanza, es casi imposible no unir esperanza con cura. Las familias generalmente lo hacen, pero casi siempre están esperando cosas más allá de la cura. Cuando pensamos en esto, tenemos que reconocer que no importa cuál sea el objetivo, la esperanza siempre
es la base. Y esto es lo que vamos a hablar cuando hablemos de cuidados al final de la vida. Algunas personas dicen, bueno, en una situación como la que hablamos hoy de mañana, es muy difícil hablar de un paciente sin el nombre. ¿Cuál es el nombre del paciente? Entonces Laura, esta mañana, es muy importante entender que cuando los padres reciben esta información, cuando los pacientes la reciben, no se quita la esperanza. Lo que parece, a veces podemos entender que si les hablamos sobre el pronóstico, les vamos a quitar la esperanza. Y eso no pasa. Eso somos nosotros proyectando en una situación. Acá muchos artículos sobre la esperanza que publicó Jenny Mack. Antes de esta información, esa era la medición de esperanza, y luego de, de recibir la información, esta era la esperanza. El determinante principal fue el después de la comunicación, la alianza terapéutica que tenían con el médico. Si el pronóstico es comunicado en un contexto donde existe una alianza terapéutica, entonces no se quita la esperanza. Tengo algunas historias que les voy a compartir ahora sobre situaciones al final de la vida, pero primero quiero hablarles de la estrategia. En cada consulta, cada vez que nos reunimos con las familias, les preguntamos qué es lo que esperan para hoy. Y después les decimos, ¿y qué más esperás? Y después, decime un poco más. ¿Qué más esperás? Y esto nos ayuda porque también podemos escuchar la forma, las palabras que usan para describirlo. Esto es una forma muy importante de entender los objetivos. Y la realidad es que, les voy a decir un poco más tarde, esta es una esperanza, una foto de la esperanza, como la describen los padres. Y la esperanza sostiene todos estos objetivos. La práctica número 6. Bueno, quiero ver cómo interpretan. No tengan miedo a los opioides, no sean opiofóbicos. Entonces, primero, muchas personas sienten que... Hay muchas personas que acá cuando digo quimioterapia piensan en algo malo. Y algunos piensan en la quimioterapia como algo bueno. La quimioterapia es neutral. La morfina es neutral. Cuando se usa correctamente, ambos son buenos. Cuando se usan de forma no correcta, son malos. En los Estados Unidos generamos un problema muy grande para países en todo el mundo, porque hubo una epidemia de opioides en Estados Unidos que empezó con la comunidad médica, y es un problema muy importante en Estados Unidos. Y se transformó en una epidemia de adicción donde es casi imposible, como en África, conseguir morfina. Y 6 semanas atrás, en Mozambique, no podían conseguir nada de morfina. Así que imagínense cuidar a un niño con esta enfermedad que sufre un montón de dolor. Imagínense tener que hacerlo sin morfina. En Mozambique no tienen acceso a la morfina. Muchas veces por nosotros o por los padres, las preocupaciones de los padres, de que no deberían usar opioides. Y tenemos que darnos cuenta de que si hay buenas políticas, la morfina puede ayudar un montón. Y que puede realmente ser buena. Entonces, hay que tener estas políticas donde estén disponibles los opioides y evaluar el dolor 1 hora después de la intervención y tener
medidas de opioides y ver la dosis, que no sea muy baja la dosis. Pero no solamente se trata sobre el dolor, sino también sobre otros síntomas. El dolor puede ser considerado el peor síntoma, pero algunos pacientes sienten otras cosas. Hay que tratar todos los síntomas y tratar de prevenir todos estos momentos difíciles. Desafortunadamente, los síntomas psicosociales, espirituales, crecen cuando se trata de una enfermedad. Y podemos pensar que realizamos un buen trabajo en tratar esas cosas, pero en la mayor parte de los hospitales, por ejemplo en Boston Children's, que es uno de los mejores, hay algunos síntomas que generan muchos problemas en los pacientes y es uno de los mejores hospitales del mundo. Y uno de los problemas más grandes es que no se preguntó, no se hizo un buen trabajo en escuchar al paciente. Y si evaluamos de forma proactiva los síntomas, los pacientes mejoran la supervivencia. Y esta es una gráfica muy increíble. La raya amarilla significa arriba que la azul. Eso significa que la amarilla gana. No es quimioterapia, no es un enfoque particular, sino que un sistema de monitoreo proactivo de los síntomas. Entonces, la evaluación de estos síntomas podemos mejorar la supervivencia. ¿Y por qué piensan que esto podría ser? ¿Por qué piensan que ocurre esto? ¿Cualquiera? ¿Alguien? Entonces, porque están hablando de cómo se sienten. ¿Qué más? Sí, sí. Correcto. Yo creo que se trata de lo que vos decís. Si no preguntamos, no sabemos que las personas están sintiendo esto. Si no sabemos que tienen esos síntomas, entonces nosotros no hacemos nada al respecto. Entonces yo estoy convencido de que si trato tus síntomas de mejor forma, tu supervivencia va a mejorar. Entonces si mejoramos el control de los síntomas, este es el impacto del control de los síntomas. Si ustedes se concentran en el trasplante, hacen todo lo que puedan por resolverlo. Si mejoramos la calidad de vida y evaluamos, abordamos los síntomas, entonces va a ser la mejor forma posible de curar a la persona. Es un muy buen enfoque en la oncología. Desafortunadamente no siempre hacemos un muy buen trabajo y los padres dicen que puede ser devastador o que desean que que su hijo ya hubiera muerto, o que a veces piensan en provocarle la muerte a sus hijos. Y eso es mucho más común cuando los pacientes están sufriendo. Si los pacientes sufren, el duelo de los padres es mucho peor. La práctica número 8 es crear una oportunidad para que los niños puedan recibir tratamiento en la ubicación que ellos quieran. En St. Jude's creemos que el único lugar donde deben recibir tratamiento es en St. Jude's. Y en algunos momentos eso es verdad, pero otras veces tenemos que darnos cuenta de que la mejor solución puede ser en su casa. Y esto requiere trabajo extra, obviamente, y pueden pensar que no hay forma de hacerlo, pero levanten la mano, ¿cuántos fueron a África? Bueno, tenemos una persona. Bueno,
Esta es una foto mía en Zimbabue. Bueno, en Zimbabue la economía está muy mal, las tasas de desempleo están muy bajas, muy altas, perdón. Bueno, aquí tienen muchas calles lindas, muchos autos. Allá nadie tiene autos. Pero igual, de todas formas, ¿se puede proveer tratamientos en las casas en Zimbabue? Y yo creo que esto es un tema de prioridades. En 2008 decidí hacer algo al respecto y empezó con un equipo de atención en el hogar, un equipo multidisciplinario que se encargaba de trabajar en los hogares y era muy ineficiente. Me reunía con ellos cada 2 semanas, discutíamos 2 pacientes y les enseñaba así como hoy. Y después de 4 años, eh, sumamos hasta 10 niños para el equipo y ahí nos convertimos en un equipo pediátrico. Y ahora este es el equipo pediátrico. Tenemos 6 enfermeras o enfermeros que se especializan en el hogar, 2 trabajadores sociales y un especialista en niños que básicamente se encarga de hacer arte con los niños. Y este equipo hizo la gran diferencia. Los padres lo aman, pero llevó mucho compromiso. No es que no existía antes en Memphis por falta de dinero, no existía por falta de voluntad. Y eso es porque me parece que es la razón por la que no existe hoy en día en Uruguay. Práctica integrada número 9. Facilitar el desarrollo del legado. Las historias de estos niños las voy a dejar para nuestra charla sobre el final de la vida, así que van a tener que quedarse para ver eso. Pero la realidad es, los padres se arrepienten, y eso es algo de lo que vamos a hablar ahora, pero los niños también. He trabajado con tantos adolescentes y dos de las cosas más importantes que les preocupan es cómo mi familia va a seguir adelante sin mí y qué va a pasar con mis cosas. ¿Cómo van a estar mamá y papá y qué va a pasar con mis cosas? A veces es el perro, a veces son cosas físicas, materiales. Y tenemos que ayudar a esos niños. Tenemos que estar dispuestos a tomarles la mano en ese camino. Tenemos que entender los objetivos y eso requiere comunicación experta. Estas son las historias que les voy a contar más adelante, son historias hermosas. Práctica integrada número 10. Tenemos que preparar a la familia. Es muy común que cuando pensamos en estos temas, tal como los objetivos de cuidado, es algo que hacemos todos los días. Es muy triste decirlo porque espero que este número siga decreciendo, pero creo que murieron unos 2000 niños. 2000. Y cada vez que pasa para una nueva familia, esperamos que sea la única vez que suceda. Y casi siempre es la primera. Así que tenemos que asegurarnos de hacer todo lo que podamos para evitar que se arrepientan de las decisiones que tomaron. Y quiero que piensen en ustedes mismos como superhéroes de la prevención del arrepentimiento. Y la forma por eso que lo digo así tonto es porque quiero que se mantengan en su cabeza, que no lo olviden. Los padres se arrepienten de muchas cosas, pero tenemos que trabajar con ellos para entender qué es de lo que quizás se puedan arrepentir en el futuro. Porque las familias pueden arrepentirse de cualquiera de estas cosas, de la quimioterapia, de no hablar con sus hijos, del lugar donde están cuidando a sus hijos, de no involucrar a los cuidados psicosociales o cuidados paliativos, no tener la oportunidad de decirles adiós.
Pero lo que sabemos es que si la familia tiene grandes arrepentimientos, los, la ansiedad sube, la depresión sube, se pierden más días de trabajo y hasta mueren más. Su calidad de vida es peor. Es algo que todos podemos trabajar y hay que darnos cuenta que somos parte importante del proceso de duelo de nuestras familias. Es vital e importante que cuidemos de de nuestros pacientes cuando están vivos, pero también tenemos que cuidar de las familias luego de la muerte del niño. Y sé que es muy difícil, pero tenemos que seguir siendo un recurso para estas familias y asegurarnos que tengan acceso a recursos en su comunidad. Tenemos un programa de duelo hermoso en St. Jude's. Tenemos unos 250 padres en este programa, de los que le voy a contar más adelante, pero Ellos ayudan a otros padres que están sufriendo lo mismo. Y si una persona me pregunta, Dr. Baker, ¿cómo voy a superar esto? Y aunque yo me preocupé por muchas familias, les tengo que decir que yo voy a estar con ellos. Y les pregunto si sería de ayuda hablar con otro padre que haya pasado por lo mismo. Y ellos dicen que sí, generalmente. Y es por eso que creamos este programa de mentores, padres mentores. Y tenemos que reconocer que las familias nos dicen que una relación más fuerte con ustedes los ayuda en el proceso de duelo. Y también nos dicen que la buena comunicación, mientras el niño esté vivo, ayuda en el proceso. Desafortunadamente también nos dicen que experiencias negativas con el equipo de salud también generan muchos problemas. Y también nos dicen que nosotros como una institución, como el hospital, tenemos una responsabilidad de cuidar de las familias durante este proceso de duelo. entonces tenemos días como el día de recuerdo, actividad donde se involucran mucho los padres en duelo. Tuvimos que hacerlas virtuales, pero creemos mucho en esto y cómo ayuda a las familias, entonces lo volvemos un evento virtual. Así que todos los días, todos los años, tenemos unos 5 familias, padres, abuelos que vienen a St. Jude's para el día de recuerdo. Le decimos día, pero son 2 días, viernes y sábado. Y pagamos para que las familias vuelvan a St. Jude's. Así de comprometidos estamos. Eso es hermoso. Pagamos para que vuelvan, porque son de todos lados. Práctica integrada 12. Solo nos queda una más luego de esta. Les dije que todas las otras eran sobre esa base, ese tercer punto de la pirámide. Esto se trata de si tienen un equipo de consulta de cuidados paliativos, ¿saben quién controla eso? Ustedes. Ustedes como médicos son quienes determinan cuándo se involucra el equipo de cuidados paliativos. Y esto es lo que nos enseñó que necesitábamos 3 etapas. Porque los oncólogos solo nos consultaban al final de la vida, porque eso estaba bien, era nuestra culpa, no nos integramos en estas otras formas. Pero una frase común que escuchábamos es, la familia no está lista. De hecho, era tan común que le pusimos el nombre síndrome de todavía no están listos. Y lo que hicimos para tratar de lidiar con este síndrome era hablar con familias en un estudio, y lo que descubrimos fue que cuando le describimos el cuidado paliativo a la familia y al niño y le preguntamos, que incluso si utilizamos el término cuidados al final de la vida, muy pocos de ellos dijeron que no querrían juntarse con nosotros al principio del tratamiento. Entonces, voy a leerles esto. Esto es una cita de una editorial. Algunas personas quizá no están prontas para el cuidado paliativo, pero no es
no son los pacientes y sus familias. Quizás somos nosotros. Nosotros, la comunidad médica, somos la barrera primaria para la integración del cuidado paliativo. Así que todos nosotros tenemos que integrar a los cuidados paliativos. La Organización de la Salud Mundial dijeron que esto es una responsabilidad ética. Este soy yo, me encantan las selfies. Después nos vamos a sacar una selfie. Si me siguen en Twitter, pueden ver que hay otra selfie de esta mañana. Pero pude ir a hablar. Este es el paraguas de y fuimos a las Naciones Unidas para promover la integración de cuidados paliativos en los sistemas de salud. Vos sos un fisioterapeuta. Una cosa también que se incluye es la rehabilitación. Son los cuidados paliativos y la rehabilitación. Y la definición de cobertura de salud, cobertura sanitaria universal. Que el acceso de cuidados paliativos de buena calidad es un derecho humano fundamental. Y nos juntamos para advocar por esto mismo. Por último, tenemos una sesión entera sobre este tema. Y esta es una de las cosas más importantes porque es una de las que menos se trata. Y es decir que el cuidado, el autocuidado importa, no es egoísta. Tú eres un recurso muy limitado y cuando piensas en cuidar a estas familias y los pacientes, la única forma para cuidarlos es hacerlo por mucho tiempo. Pienso en el esposo de Mercedes, que hablamos ayer, de cómo él, acá, en Uruguay, es el pediatra que ha servido por más años, 45 años como pediatra, y tuvo un gran impacto. Si haces este trabajo, incluso de la forma de la que hablamos, pero no te cuidas a ti mismo, no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. Vamos a tener toda una sesión sobre este tema, pero este es un ejemplo de lo que hacemos en mi equipo. Esto es en Halloween, como pueden ver. No sé si pueden verlo, pero es como si estuviéramos tirando COVID. Esto obviamente fue antes del COVID. Pero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros, porque la realidad es que para cuando nos vayamos hoy, espero que hagan algo distinto, que se comprometan a hacer algo distinto. Les voy a enseñar un ejercicio más tarde, donde vamos a pausar y utilizar una técnica que hago unas 10, 12 veces al día, para enfocarnos en asegurarnos de que estamos presentes en el momento, pero hay que comprometernos a cuidar de nosotros mismos. Así que, para cerrar esta sesión, hablamos de 13 temas. Eso es algo bueno. Y lo que les voy a decir es que todos tienen que darse cuenta que sin comprometerse a integrar los cuidados paliativos a sus pacientes, no van a lograrlo. No solo es la responsabilidad del equipo de cuidado paliativo, es la responsabilidad de todos nosotros. Y también quiero invitarlos a volverse parte de nuestra comunidad. Nuestra comunidad de cuidados paliativos en St. Jude's, constantemente estamos compartiendo recursos, tenemos guías. Pueden cliquear acá, sacarle una foto al código QR y les lleva un formulario donde tienen que poner su mail y ahí les van a llegar correos, uno por mes, sobre oportunidades para educarse y recursos. Definitivamente no tienen por qué anotarse, pero podrían hacerlo. Así que para cerrar, sé que tenemos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Quiero agradecerles. Logramos cubrir los 13 puntos y la primera sesión, así que muchas gracias a todos.